Bueno, El otro. ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este hangout que vamos a tener hoy con Jesús Torrivilla. Y hoy el tema de filosofeo, el tema para filosofar es el coleccionismo de arte. Hoy va a ser la primera edición porque la idea es que como es un tema tan denso y que tiene mucha tela para cortar, los vamos a dividir en varios capítulos. Hoy es el capítulo uno donde Jesus nos va a ilustrar un poquito con la historia del coleccionismo, de dónde viene. Y bueno, la idea es que los que se vayan sumando a la conversa y se queden hasta el final puedan hacer preguntas, intervenir y básicamente abordar todos estos temas y las dudas que tengamos en cuanto al coleccionismo. Gracias a Doing Good por prestarnos el espacio de los hangouts para tener estas conversaciones que nos hacen un poco más cultos. Bueno, Jesus, bienvenido y los micrófonos son tuyos, hermanito. Bueno, gracias Tom, gracias a también Doing Good por el espacio y bueno, yo creo que esta iniciativa un poco rara de tratar un tema que parecía muy práctico y muy, digamos que tuviera que ver como con el dinero, empezar a pensarlo desde un sitio como filosófico, desde la historia, que tiene también como muchísima tela que cortar. Entonces sí, creo que puede ser como un sitio interesante para que conversemos sobre por qué esta idea de coleccionar y por qué coleccionamos arte y qué cosas nos mueven, tanto personal como en la historia, nos han movido históricamente. Me refiero a coleccionar arte, que es una pregunta que pareciera tener una respuesta como evidente en un primer lugar porque es algo costoso y es una buena inversión, o es algo bonito que nos produce placer estético y por eso lo quiero tener en mi casa, en mis gavetas o en mi galería, pero que creo que tiene otras implicaciones bonitas también y que tiene además y está conectado también con la historia reciente de lo que conocemos como humanidad occidental, si quieren, pero que tiene preguntas que trascienden bastante esta idea de una respuesta sencilla, digamos, porque vale plata y me gusta tenerlo y me gusta tener plata, o porque es bonito y me gusta tenerlo y me gustan las cosas hermosas. Entonces, y después de eso, que es hacia donde me gustaría que lo lleváramos, ver esas razones, o esa perspectiva histórica y llevarla entonces al presente. ¿Qué tiene que ver eso o qué tiene que ver hoy el mundo del criptoarte, el mundo de los NFTs, con esta idea histórica de colección? Y cómo de pronto, o empezar a entender un poco las razones y ya vemos si eso nos da chance o lo pasamos a la segunda, por la que también ha explotado mucho el coleccionismo en el mundo del NFT. ¿Qué tiene eso de conexión con la historia de cómo se colecciona arte? Y qué posibilidades además surgen para como un futuro corto o mediano, bueno, aunque no sabemos predecir un poco lo rápido que avanza la tecnología, pero que tenga o que empecemos a tener como razones y explicaciones y también como herramientas para entender por qué de pronto estamos todos o está surgiendo este afán por coleccionar ahora NFTs, objetos digitales y assets digitales. Y eso, en el camino probablemente vamos a encontrar respuestas chidas. Brutal, brutal. Tú me comentaste que vas a empezar por la historia, por la parte de histórica del coleccionismo, ¿no? Y Sí, utilizamos en la imagen de invitación, utilizamos una suerte de escaparate que tiene objetos extraños, ¿no? Y me habías dicho que por aquí empezó todo, entonces me gustaría que nos echaras ese cuento. sí, fíjate, ese escaparate de objetos extraños tiene el nombre de la Cámara de las Maravillas. Y tiene que ver con algo muy bonito a lo que hace referencia Walter Benjamin, que es que él dice que coleccionar es una especie de enciclopedia mágica, de hacer un enciclopedismo mágico. ¿Y qué es eso? ¿Qué tiene que ver o cómo se explica esa idea? Que bueno, cuando empieza la modernidad a entrar fuerte, siglo XIX, siglo XVIII,
empieza esta idea de la enciclopedia. ¿Y qué es la enciclopedia? La enciclopedia es una forma que se inventa la humanidad de categorizar y de entender el mundo. Entonces, probablemente todos en nuestra infancia latinoamericana, yo soy venezolano y estoy en México y sé que eso se parece, tuvimos en los escaparates viejos de nuestra casa cualquier enciclopedia o una enciclopedia, o después llegamos a jugar con enciclopedias digitales, con Encarta, con Hispánica, con cualquiera de esas. Así que supongo que estamos familiarizados con eso. Y eran cosas que hoy ya no tienen sentido para nosotros en un mundo post-Wikipedia y post-Google, pero que tenían ese sentido de uno sentarse y verlo, y pareciera que todo el mundo estaba concentrado allí. Estaba en orden alfabético y en orden cronológico todo el mundo que me podía rodear, desde la historia, desde el nombre de una pintura, desde el nombre de un animal, desde el nombre de una figura histórica. Entonces, en ese montón de tomos, además generalmente perfectamente encuadernados con cuero falso, en nuestros casos, había una idea de un orden del mundo, de una categoría del mundo y de una manera, yo precisamente, como de abrirlo y de entender un mundo además que afuera percibo caótico, que afuera percibo como una cosa dispersa que pasa a una velocidad que no puedo entender y que es difícil como de precisamente como yo procesar en mi experiencia personal. Entonces, digamos que teníamos esa herramienta y estamos hablando, todavía nosotros la vivimos, pero antes era peor en un mundo sin Google, sin Internet, sin nada, de decir, bueno, ahí en ese instante hay una manera de ordenar el mundo, hay unas categorías y puedo ver incluso ahí historia del arte, puedo ir a ver historia de la ciencia, puedo ver ahí historia de la humanidad, es decir, próceres y todas estas cosas. Y el coleccionismo, en cambio, empieza por otra idea, porque cuando coleccionamos algo, y también recordaremos ahí la infancia en que nos gustaba coleccionar cualquier cosa extraña que encontráramos como niños en la calle, desde álbumes de barajitas a los que les gustaba, hasta conchitas de mar o lápices o cualquier cosa. Es decir, ahí había una idea de empezar como a acumular. ¿Con cuál criterio? No sabemos. O sea, un criterio bastante cuestionable si nos guiamos por cuando éramos chiquitos, pero que ha sido así la historia. Y entonces la idea es que no hay un orden, una categorización, sino que empieza como por una necesidad, y me estoy poniendo en esta idea de que cuando éramos pequeños, de empezar a categorizar el mundo, de hacerle sentido a un mundo que es caótico. Entonces, ese mundo que es caótico allá afuera, si yo decidía hacer una colección de conchas de mar, empezaba a tener sentido en mi cuarto o en mi casa o en la cajita donde yo los guardara con el objeto el que yo decidiera. Entonces empezaba y encontraba una conchita de un color o de una forma, entonces ya tenía todas de esta forma y quería una de una forma nueva o quería otro con otro detalle. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí la colección misma me empieza a dar un criterio, me empieza a dar un orden, que puede ser formal, que puede ser esos sus colores, que puede ser exactamente la forma que tiene, que puede ser incluso cronológico, que puede ser las que encontré en mi paseo a la playa hace 2 semanas, las que encontré hace un año y hace 2. Entonces, ese objeto le empieza a dar esa cualidad o ese orden a esa misma colección. Por ahí empieza como esta idea. Entonces empiezan estas colecciones que se llamaban cámaras de maravillas, que la gente hacía a partir de sus viajes, a partir de objetos encontrados, a partir de cosas que encontraban. Y bueno, estamos hablando además aquí de un canon europeo, entonces eran muchos viajes en el contexto de los viajes de colonización, entonces había reliquias, había objetos robados o había cosas maravillosas en realidad, que yo también quería enseñarles a mis amigos. Entonces era como esta idea, porque eran colecciones privadas, esto comenzó y así comenzaron también las colecciones de arte, no como sitios públicos, sino como colecciones privadas a las que tenía acceso un grupo selecto de gente, es decir, mis amigos, es decir, a gente a la que yo le interesaba sorprender con esto maravilloso que había encontrado en mi viaje, en una exploración o en
si nos ponemos más rebeldes, directamente en un viaje de conquista. Entonces, ahí lo que se enfrentaba, lo que se encontraba la gente era con mi percepción del mundo a partir de estos objetos que yo tenía. A partir de esto, y empieza entonces esta idea, o por eso, como Benjamin dice, que era una especie de enciclopedia mágica, porque ahí no había una idea de cómo progresa la historia, de esto comienza así y así se desarrolla la humanidad, o esta es la primera obra de Leonardo da Vinci y la segunda, o esta es aquí la producción de, no sé, de arte en México en el 94, sino el orden más bien o el criterio lo da el propio objeto, y el criterio además tiene este pedacito de magia, de cosas que a mí me maravillan, de cosas que decido eso, guardar en un estante y que puede estar desde un objeto de una civilización diferente a la mía hasta una piedra de una forma extraña que yo encontré. Entonces, ahí hay este sentido como que es algo maravilloso de la colección, y es que la colección nos obliga o nos lleva o nos arrastra o nos invita más bien a ordenar el mundo con su propio criterio, que es el criterio del objeto que decido coleccionar, y que además el criterio de ese orden tiene un poco de magia, porque al final la experiencia del mundo, la experiencia estética, tiene que ver precisamente con esa magia, con algo que me maravilla por cómo se ve, con algo que me conmueve, y con algo eso que quiero volver a ver. Entonces empieza esta sensación que me parece muy, muy, muy curiosa de elaborar, de que las colecciones empiezan a surgir como casi enciclopedias privadas, y enciclopedias eso, cuyo criterio tiene un poquito como de misterio, como de magia, como además criterio de orden del mundo. ¿Por qué? Porque ninguno, no somos científicos y no lo estamos haciendo como un método y no estamos como botanistas explorando cada una de las flores distintas de un lugar, sino empieza más bien con un criterio que a veces no sabemos ni explicar, que es el de nuestra misma infancia. Quiero coleccionar conchas, quiero coleccionar puntas, quiero coleccionar chapitas de refrescos, porque quiero tener muchas y quiero como se ven todos esos colores en un pote gigante. Entonces, como por ahí empieza el criterio, que es otra cosa de las que disfrutamos también en el mundo del arte, de la ilustración, de la estética, y es que de pronto nos motivan cosas que no sabemos explicar. Y eso está desde la historia, y eso está además como respuesta, que es algo maravilloso también, al caos del mundo. A decir, allá afuera está esto que es difícil de explicar, el azar, cómo sucede. Entonces, bueno, yo le empiezo a dar sentido a partir de esto, a partir de cosas que me gustan, a partir de cosas que me maravillan, o a partir de cosas que no entiendo demasiado, pero que quiero coleccionar con un criterio que tampoco entiendo. Entonces, hay tela que cortar ahí. El origen entonces con este coleccionismo de estas maravillas, ¿no? Y me hace mucho clic porque hace un par de años estuve en el palacio este de María Antonieta, en Viena, y resulta que en su época, uno de sus exploradores le trajo y que ¿cómo se llama? Un cacho, un cuerno de unicornio, ¿no? Entonces resulta que María Antonieta era la que tenía el cuerno de unicornio, el único cuerno de unicornio en Europa, y todo el mundo iba a su palacio, bueno, todo el mundo no, no, sus amigos los nobles iban a ese palacio y las demás noblezas a ver el único cuerno de unicornio que se había encontrado, y resulta que, nada, no era un cuerno de unicornio, sino era un cuerno de una orca, de una ballena de estas que tienen el cacho, ¿no? Y me hace demasiado sentido también con el penacho de Montezuma, que todavía está expuesto, creo que es en el Louvre, y está expuesto como una de esas maravillas de hace muchísimo tiempo, ¿no? Un señor que a veces pensamos como leyenda, y sí, está su penacho expuesto en un museo como una de estas reliquias fantasiosas de uno de los líderes indígenas de la época de la colonización, ¿no? Entonces,
Ahora voy a decir algo que no sé si será una locura. Cuando esta gente empieza a agregar objetos fantásticos a sus colecciones, no sé si me estoy adelantando, sorry Jesus, pero en qué momento yo empiezo a agregar una obra de arte? ¿No? Porque no sé si es este tipo, ¿quién fue el que construyó como el primer avión que era un prototipo de Miguel Ángel? Que hacía estos inventos que eran como una suerte de helicóptero con avión, no sé qué. Entonces, Da Vinci Da Vinci, mira, perdónenme, gente. Bueno, nada, para eso tenemos a Jesús acá. y a Google. Y a Google. Bueno, por esto Aunque lo me estamos ganaste el quiz, grabando. Esto no lo va a ver mi papá, así que todo bien. No. Entonces, ¿en qué momento se empieza a convertir estas colecciones de objetos fantásticos, de objetos únicos, en una colección de arte formal? ¿No? Y es más, también de esto quizás también nos lo vas a contar, pero ahora me cae la curiosidad del primer museo, de la primera galería de arte, de bellas artes. ¿Cuándo empieza a suceder esto? Sí, esos son procesos largos y complicados, pero empiezo por primero tu anécdota de María Antonieta y tiene que ver exactamente desde ese momento incluso como, y ahí la relación con el día de hoy está clara, es también la colección se transforma en un símbolo de estatus. Entonces se transforma en un símbolo de estatus desde el primer momento y es también por quién tiene el objeto más exótico o quién tiene el objeto con mayor valor o quién tiene el objeto que produce también como la mayor atracción entre un grupo de amigos que además si es de élite, pues mucho más. Entonces hay algo que tampoco podemos evitar o que forma parte inclusive, porque creo que esto es muy importante, o como yo entiendo el arte, eh, y en general el fenómeno cultural, y es que no hay un lugar para la pureza. Entonces no hay un lugar para alguien que tenga una colección que sea éticamente perfecta y que solo la tenga no para pensar que tiene la mejor colección, sino porque es una verdadera apasionada de los cuernos que parecen unicornios. No, o sea, todo el tiempo, estos son fenómenos todos que tienen, cada uno están entrecruzados por muchas cosas, por ego, por necesidad de estatus, por necesidad de orden, por pasión personal. Eh, entonces creo, o es una invitación como desde otras charlas que hemos hecho hasta ahora, de ver esto también como desde múltiples lugares y no pretender o vamos a buscar el coleccionista perfecto o el arte perfecto o la ilustración como éticamente perfecta y que yo les diga, sí, esta es la que compran. Entonces, Okay. esto que tú dices es muy, muy importante de María Antonieta y es porque las colecciones también sirven para convertirnos o como maneras de enseñar estatus y como manera de enseñar eso, o qué tanto dinero tienes, qué tantos viajes has hecho o qué tanto acceso a cosas exclusivas tienes. Y ahí, bueno, lo conectamos con otra de las prácticas que hemos tenido también, que es con la idea de valor. Que el valor del arte, eso, es algo que se nos fuga muchas veces y que no podemos explicar del todo. Entonces, empezamos como a esa idea de buscar lo valioso, que es una ecuación además que cambia con el tiempo y que no se mantiene y que, como tú dices, tiene que ver con objetos maravillosos, pero después se mueven hacia objetos artísticos y esos objetos artísticos después empiezan como a tener su propio camino hasta que hoy podamos tenerlos como NFTs o soportados por la tecnología NFT. Entonces, claro, estas colecciones de objetos maravillosos con el desarrollo de la pintura y de la institución y de la modernidad, digamos, porque esto es importante también verlo así. Imagínense que esto es una película y ya vimos el unicornio de María Antonieta y ahora vamos a ver el plano general de cómo era la sociedad en ese momento. Y en ese momento había un capitalismo mercantil, que es un capitalismo de gente que viajaba en barcos para comerciar, empezaba a producir cosas. Si nos ubicamos en el siglo XIX hay una eh, temprana industrialización, entonces el mundo comienza a funcionar bajo esa lógica del intercambio, del comercio, de la explotación de recursos y empiezan a la par de esa economía ya a constituirse los estados nacionales como hoy los conocemos.
Entonces está esta fortaleza, además apoyada por la expansión imperial de los siglos pasados. Están estos estados que se parecen mucho más ya a los estados-naciones que conocemos hoy. Francia, España, Venezuela, México, Estados Unidos. Esos estados, para hacer una idea culturalmente de qué los hace naciones, qué me hace a mí ser francés, qué me hace a mí ser español, qué me hace a mí ser mexicano o ser venezolano, empiezan a promover una idea de cultura. Empiezan a promover una idea de, bueno, es este penacho, que por cierto, si no me equivoco, está en Viena, y lo están peleando a muerte el gobierno de López Obrador por hacer que regrese a México para tener el original a la cultura a la que pertenece. Ella ha sido todo un tema nacional por esto, un poco, que estamos explicando. ¿Por qué? Porque empiezan los estados a promover una idea de cómo se ve mi nacionalidad, cómo se ve ser francés y cómo se ve ser español o mexicano. Y entonces surge a esa parte, estoy saltándome muchos procesos, pero creo que son importantes hacer saltos para que lo veamos, surge la idea del Museo Nacional, del Prado, del Louvre, para ver en esa idea que es un orden también del mundo, es decir, que es la famosa historia del arte como la vemos en la escuela, de etapa 1, clasicismo, neoclasicismo, Ujú. arte moderno, arte contemporáneo, esas etapas, porque necesito ordenarlas. Las ordeno en una cronología, de una manera de hacer, y además entonces empieza esta idea del arte nacional. Mi nación produce este arte y se ve así, y esa es mi cultura. Y me identifico además, empiezo a hacer esos cruces que empiezan a ser muy complejos, pero muy interesantes, entre la historia y el arte. Entonces el arte representa la historia también, y están los lienzos, en Latinoamérica los tenemos, de las grandes batallas de independencia, de las grandes cosas, procesos históricos. Entonces surge como esta idea de museo nacional, de institución, para representar una manera de ser o de pertenecer más bien a una nación, de ser mexicano, de ser español, de ser francés. Entonces ahí es un proceso, fíjate, en el que la colección, como esta cosa pequeñita de las maravillas que yo encuentro, evoluciona a estas colecciones privadas del cuadro, del arte, como ventana al mundo, que es muy importante, pero obtiene su manera más institucionalizada, más formal, más seria y más grande en la idea de museo, asociado además en este arco histórico de la sociedad al desarrollo capitalista y a la idea de la construcción de los estados-nación, para yo mostrarte cómo es ser de una nacionalidad, para yo mostrarte cómo es pertenecer a un país y a una historia en común y a una cultura en común. Entonces las colecciones se transforman en algo bien serio y algo bien político, más allá como de la colección privada o de esta idea de ordenar el mundo o esta idea de yo empezar a entender el mundo o el caos del mundo, la dispersión del mundo a partir de estas cosas maravillosas. Entonces fíjense que ahí le metemos un filón político interesantísimo, pero también peligroso, entre comillas, y es decir, y es como el museo moderno, histórico, nacional, se apropia de este orden de la colección para imponer una forma de ser, y una forma de cultura y una forma de nacionalidad. Entonces este orden ya no es tampoco como mi pequeño proyectito personal, sino el proyectito de un país que quiere ordenar a unos ciudadanos en torno a una cultura y decir, ustedes se ven así, su historia se ve así, su presente se ve así, su cultura se ve así, tiene estos colores, tiene estos grandes artistas, tiene estos procesos. Entonces, nos has puesto con tu pregunta del museo y de la colección a hacer un salto grandísimo sobre eso, sobre cómo del gesto individual o de las intenciones individuales de la colección pasamos a la idea del museo y de la colección nacional como forma de orden todavía, sí, pero ya también como una forma de poder. Como yo tomarme un discurso para decirle a la gente, así se ve esto y ustedes mejor lo obedezcan.
Entonces ahí hay unos grandes factores que empiezan como a jugar con esta idea entre el arte, el coleccionismo y la historia, que bueno, que tienen toda esta densidad cuando le empezamos a rascar un poquito en el proceso de la historia. Wow, y yo sentía que mi pregunta estaba fácil. Que hace como Facilito. Eh, denso, wow, pero, Jesus. pero de ahí nos salen como 4 charlas más y nos dedicamos solo al museo. Pero creo que estamos bien en la colección. No, bien, no, bueno, podemos retomar ahora el hilo al coleccionismo de arte un poco más normal, ¿no? Menos institucional, quizás. Sí. Que yo creo, hay algo que me gusta, por ejemplo, de lo que podemos hablar, que es una idea que creo que todos la habrán sentido al momento de tratar de coleccionar algo, que creo que todos pasamos por esas etapas, y es que la idea es que la colección tiene dos características muy interesantes, y es que siempre es fragmentaria, siempre está compuesta de pedacitos aislados y nunca está terminada. Una colección, por mucho que tú creas que coleccionaste, todas las cosas posibles, sigue siendo una parte incompleta del mundo, sigue siendo una selección pequeñita de un gran todo que además no tiene orden. Entonces, con esas dos cosas o esos dos criterios, también empieza a jugar esta idea de quién colecciona y de para qué colecciona y de cómo esto, por eso es un proceso que no va a terminar. No nos encontramos y por eso no nos sorprende hoy que a partir de hace 2, 3 años creo que ha sido el aumento como mayor de este fenómeno, empieza a ser algo tan fuerte hoy las colecciones de activos digitales y de archivos digitales, porque esa evolución, si sabemos un poquito de historia, era natural y era indetenible en el sentido de esto, de que no termina jamás. Entonces empezamos como ese mundo allá afuera nos empieza a ofrecer otras maneras justamente de enfrentarnos a esa idea de que la realidad y sigue siendo todavía, porque eso es una de las cosas que no ha cambiado y son enlaces que podemos hacer entre el siglo XIX y el siglo XXI, que la realidad sigue siendo un caos, la realidad sigue siendo bien desordenada, bien dispersa, y bien fragmentaria, es decir, es difícil hacerle sentido y hoy cada vez más a cómo pasan nuestras vidas y no les digo yo a la historia, que ya además, gracias al acceso que tenemos a la información, cada vez cuestionamos más ciertas construcciones de la historia, por ejemplo, estas ideas de quién es el padre o madre de la patria, cuál es el origen de mi historia y por qué, qué es una lengua nacional. Todas esas cosas nos gusta ya cuestionar. Entonces, como eso no ha cambiado, a pesar de que tenemos hoy Internet, a pesar de que tenemos Web3 y a pesar de que tenemos nuestras vidas concentradas en un dispositivo, sigue siendo más o menos igual. Entonces, es natural que intentemos darle sentido a esas cosas. Y el sentido de esas cosas puede perfectamente ahora, hoy, tener la forma de una colección de arte digital, de objetos digitales, de decir que ya más bien era de esperarse y se tardó su buen tiempo que toda la locura que está en nuestros celulares, de contenido que recibimos a diario, de información que nos comparten, de memes que nos envían, imágenes que vemos muchísimas más que nuestros padres y nuestros abuelos a nuestras edades, empezar a ver una forma de yo darle sentido a eso. Empezar a ver una forma además de que eso es lo interesante de la colección. Yo no empiezo una colección, y no creo que ninguno de ustedes la empiecen, así sea eso, una colección de recortes de prensa o lo que sea, con el criterio demasiado claro. Voy a coleccionar qué significa ser un artista de NFT a través de la ilustración de jóvenes entre 30 y 30. No, no pasa. El objeto me va dando a mí el criterio. Y el fin de mi colección es justamente el mismo objeto. Entonces, en el mundo de hoy, en el que tenemos tanta información en Internet, en el que nuestra vida está tan volcada a las redes y a la web, era perfectamente natural que
teniendo hoy una tecnología disponible para yo volver a esa idea única y maravillosa del objeto, que era algo que no teníamos antes en el mundo web, y hoy sí, puedo ser el dueño o la dueña de un objeto único, de un objeto irrepetible, de un objeto al que quiero invitar a mis amigos a que vengan a ver y les quiero mandar la liga de mi colección para que vean. Hoy que la tenemos era indetenible que empezáramos entonces a pensar en colección, que empezáramos a pensar en apoyar el arte que nos gusta, en reunir el arte que nos gusta o reunir esa variedad de objetos digitales que nos gustan, tengan la forma de, como lo saben, ilustraciones, GIF, videos, etcétera, que después vamos a hablar de esa cosa de cómo podemos apoyar o no a un artista coleccionándolo, además de lo evidente, dándole dinero. Cómo eso empieza para mí a hacer un enorme sentido y a atesorarlo y a mostrarlo y a estar orgullosa y orgulloso de eso que poseo. Porque entonces ahí no se mueve solamente, que creo que es una de las conclusiones que podemos empezar a sacar de esta conversación de hoy, no solo se mueve un deseo de poseer, de lo costoso y tener mucho dinero, que pudiera ser como una especie de mito que hoy además está muy presente en el mundo de NFT, de poseer objetos millonarios en mi colección, sino que empecemos a nosotros en nuestras conversaciones también, en redes, con nuestros cuates o lo que sea, a decir, coleccionar tiene otras implicaciones. No es solo como esos objetos, y más bien, ¿cómo ustedes iban a creer que en un mundo en el que hoy se digitaliza cada vez más fuerte, en el que nuestras vidas pasan cada vez más en el mundo digital, no íbamos a empezar a coleccionar igual que como coleccionaba la gente en el siglo XIX, cuando solo había objetos físicos que coleccionar? ¿Por qué esa gente lo hacía? Pueden responder: para ordenar el mundo. ¿Y por qué nosotros lo hacemos también? Porque ese mundo ahí en las redes y en internet es complejísimo, fragmentado, disperso, y quiero hacerle sentido, y quiero empezar a construir eso, y quiero también expresarme a través de esos objetos que colecciono, a través de eso que representan momentos de mi vida, por ejemplo, o gente que conozco y que quiero apoyar, o artistas que entro en contacto y converso y quiero tener como parte de mi colección. Entonces, eso, una conclusión, no la teníamos demasiado planificada, pero parece que está saliendo, es decir, que ¿por qué coleccionar arte? Primero tenemos una contrarrespuesta, y es no precisamente o no solamente por coleccionar un objeto costoso, con valor económico y por hacerme yo millonario o millonaria, sino por unas razones históricas, que puede ser una, para darle sentido a un mundo caótico. Puede ser. Pero bueno, justamente para que podamos tener esas con esto ahorita, o esa es una de las razones, creo que me gusta, es para complejizar esa discusión sobre hoy las colecciones en cripto, sobre las inversiones en arte digital y en cómo se está moviendo ese ecosistema. Que es básicamente, segunda conclusión, no solo para ordenar ese mundo, sino es, si ya pasaba en el mundo físico, era de esperarse que pasara en el mundo digital, porque es que no ha cambiado nuestra manera esencial de habitar ese mundo. Y de que nosotros empecemos entonces a buscar ese orden, y también, que esto puede ser la parte más hippie, esa magia, que la está ahí, que la hay ahí, que tenemos experiencias artísticas todo el tiempo en internet, objetos que nos gustan, artistas que producen cosas que nos gustan. Entonces, bueno, solo hacía sentido, y ahora que la tecnología lo permite, que eso se moviera hacia allá. Y es posible que muchos de estos filósofos, comenzando hoy por Benjamin, que fue uno de los que nos ha dado claves para entender esto hoy, seguramente eso estarían coleccionando arte digital, seguramente estuvieran explorando filosóficamente cómo se traslada esta idea de la colección hoy a este tipo de activos, entre comillas, que nos permite tener la tecnología blockchain o la tecnología NFT. No sé. No quiero intervenir mucho como para no desviar otra vez la conversa del fin principal, ¿no? Pero mencionaste algo No, súper pero importante. sí, que hemos hecho como varios arcos y varios saltos que creo que han estado interesantes en ver justamente cómo se mueve esto. Y de nuevo, aquí estamos hablando, que es una distinción que es importante hacer siempre, perdón que te haya interrumpido, No, dale. de la relación del NFT con el arte y con coleccionar arte. Que claro, como sabemos que el NFT
se expande hacia otros lugares o a otros ecosistemas de la cultura digital, pues eso tendrá sus propias explicaciones, pero como en su relación con el objeto artístico, con las prácticas artísticas, nos ponemos sobre esta historia, perdón, que como hemos visto acá, tiene bastante cola que cortar y bastantes cosas como que dibujar. No, Perdón, ahora sí. que lo que te iba a decir es que una de las cosas que me llamó la atención es que una de las formas de coleccionismo puede ser para apoyar una causa, ¿no? Y me hizo mucho clic con lo que hacemos en Doing Good, que al menos un porcentaje de cada venta va a una organización de impacto. Entonces, ponte tú que yo sea un tipo que apoye la reforestación de los bosques, puedo coleccionar obras que solamente estén relacionadas con reforestación, por darte un ejemplo, o con energías renovables, por decirte algo, o igualdad de género, por decirte otra cosa completamente diferente. Entonces yo creo que también esto nos abre un espectro, ¿no? A que quizás el tipo de obras que yo colecciono puede tener un sentido completamente diferente al visual o a la práctica que se esté llevando a cabo. Por ejemplo, yo era coleccionista solamente de fotografías y ahora colecciono de todo porque me llama la atención las animaciones de 3D, me llama la atención ciertas ilustraciones. Entonces, creo que se nos abre más el espectro como coleccionista para poder curar, no sé si está bien empleado el término, ¿no? Curar nuestra colección personal. Sí, yo creo que dices algo muy importante y es justo en cómo esas derivas de la colección reafirman un poco lo que empezábamos a hablar, y es que uno no empieza a coleccionar con un orden establecido, y más aún, que no lo dijimos, con un fin establecido. Entonces, esa es otra idea benjaminiana, que la colección es su propio destino. No tengo otro destino que el mismo coleccionar, que los mismos objetos que yo vaya a ir recogiendo. Entonces, no hay tampoco como ni un plan ni un orden establecido, pero tampoco hay un fin establecido porque ya habíamos hablado que no tiene fin. Entonces, el objeto mismo es ese destino. Y yo lo que empiezo a sacar del objeto, eso también es una idea benjaminiana, empiezo a sacar del objeto su propia enseñanza. Y eso es algo de lo que tú acabas de decir. Claro. Si yo entonces me intereso por ejemplo, una causa social, el objeto mismo me está dando a mí la vía y mi pasión por lo social o por lo ambiental o por las organizaciones que tienen en cuenta activismo de género, por ejemplo. Yo empiezo como a entender la propia enseñanza, entre comillas, de ese objeto así. O sea, el objeto me va llevando hacia esa misma colección, hacia eso mismo que yo quiera apoyar. Entonces, lo importante aquí, o lo interesante también, o lo bonito, es que cuando trabajo la colección, no atada ya a la idea del objeto físico, que es lo que nos ha permitido la tecnología NFT, sino eso está asociado además a una causa, eso puede estar asociado a un artista en particular, o estar asociado como a un sinnúmero de cosas con las que nos permite explorar la tecnología. Pues entonces yo me transformo, que eso es una idea, una abstracción maravillosa para alguien. Imagínense que aterriza del siglo XIX a hoy y te pregunta: Tomás, ¿tú qué coleccionas? Y tú le dices: soy coleccionista de causas sociales ambientales. ¿Cómo es eso? Y es bueno, tengo precisamente, a partir de esta tecnología que me ofrece, guardo unos coleccionables que a su vez apoyan causas sociales, y a mí me gusta construir en esta idea personal un panorama de organizaciones que estén apoyando iniciativas ambientales y que están representadas en mi colección a partir de un NFT cada uno. Entonces se ha abstraído muchísimo más esa idea de la colección. Y esto además no ha sido en realidad sino una ventaja, si lo vemos así, porque nos permite diversificar eso, porque sabemos que eso es de nuevo otra manera de cómo luchar o de confrontar las críticas al NFT, es que es decir, no es descabellado esta idea de la abstracción, o esta idea de que tengamos
un contrato digital, que esto ha estado así desde siempre porque la lógica de la colección la da el propio objeto. Entonces, si ese objeto a mí me decide o me enseña o me lleva por la deriva de la causa social, pues es perfectamente válido y tiene además sentido con toda esta historia. Entonces, no, son cosas que en algún momento de la discusión nos puede sorprender. Ah, pero es que ahora el mundo del NFT, ¿qué coleccionas? ¿Coleccionas GIFs? ¿Coleccionas apoyos a causas sociales? ¿O coleccionas partes de una novela que alguien está vendiendo de una manera de creación colectiva? Y tú dices, sí, y no es absurdo ni es descabellado porque en el siglo XIX la gente coleccionaba cuernos de unicornio. Lo que me ha permitido a mí la abstracción es precisamente asociar esa idea de valor, que en este caso es monetario, a una idea de un objeto, que en este caso es digital, es un contrato abstracto que está relacionado, ¿no?, con un objeto digital, y que entonces a mí me permite, además, volverme loco, como decimos nosotros en Venezuela, con las derivas de mi propio deseo de coleccionista, que ya sabemos, no tiene un fin, no tiene necesariamente un orden, sino que el que me da el objeto, y tampoco entonces tiene como un destino, sino el que yo mismo le llevo a esa idea de, bueno, de coleccionar. Entonces empieza a haber como muchas maneras de entender o de complejizar por qué está sucediendo hoy este boom, digamos, en las colecciones de arte digital y en las colecciones de NFT, porque era algo incluso que si ustedes quieren pensar, lo queríamos y no sabíamos que queríamos. Estábamos otra vez en ese mundo digital lleno de causas que queremos apoyar, lleno de artistas que nos gustan, y era, bueno, yo no hago con un like, que hago con una donación, que hago con un print que compro, si este artista es solo digital. Es decir, había muchas preguntas y había un mundo quizás que estaba pidiendo un orden, que estaba pidiendo una idea de serialización, una idea que me estaba pidiendo a ese impulso humano de coleccionar una manera de hacerlo. Y hoy podemos hacerlo. Entonces, creo que es una forma de, justamente como de revalorizar un impulso humano que es el de la colección, que no tenía manera de realizarse en el mundo digital y que hoy tenemos, y que como tú muy bien señalabas también, Tom, tiene muchas formas hoy y tiene además formas en realidad de casarse con impacto social, con impacto creativo, que no tenía hasta hace 5 años, por ejemplo, hasta hace muy, muy poco. Entonces sí, vamos a ir entendiendo eso y vamos a ir entendiendo sus consecuencias porque también la tecnología está avanzando quizás mucho más rápido de lo que podemos entenderla, pero algo nos ayuda un poquito, como ha ido la historia, a entender entonces por qué este boom, por qué enloquecemos por coleccionar, y qué es lo que nos empezaría a guiar en eso o qué consecuencias tendría eso. Aquí hay un ruidillo de fondo, pero No, no se escucha. podemos... No se escucha. ¿Qué era lo que te iba a decir? Se me fue con la idea. Que estaba asociando esto, porque hay diferentes tipos de coleccionismo y ahí es donde quisiera que aprovecháramos los últimos minutos de esta hora que pasó volando. Yo quisiera que viéramos esta diferencia, ¿no? Porque hemos hablado mucho de coleccionar objetos fantásticos y lo podemos comparar como cuando éramos más jóvenes o los que todavía coleccionan barajitas o cromos de deporte, los que coleccionamos tazas, chapas, pines, whatever, ¿no? Latas de cerveza o latas de refresco de diferentes partes del mundo, a cuando empezamos a hacer una colección de arte. ¿No? Cuando hablamos de arte per se, cuando yo en realidad voy a una feria de arte y me compro un print, no importa que sea de $20 de 1000 copias, pero me estoy comprando un print que en realidad es la creación de un artista visual, o me estoy comprando una pequeña escultura de barro que creó un señor con cierto concepto, cierta idea, y la tengo como un tesoro en la sala de mi casa, pero lo veo como escultura, lo veo como arte, ya no es una colección de latas de refresco que tengo allá atrás en una repisa, ¿no? Entonces, eso me gustaría que me hablaras un poquito de eso porque hablamos de objetos fantásticos, hablamos de que la colección da carácter o da un sentido político, cultural a la sociedad,
pero ahora cómo lo enlazamos con una colección de arte? Yo creo ahí no te voy a dar una respuesta directa, pero o sea, te voy a dar un panorama de algo que está pasando hoy y que vamos a empezar a entender cómo eso se forma. Y es que no somos capaces de predecir exactamente hacia dónde irá o qué forma tomará la producción artística contemporánea. Entonces, como ya habíamos entendido, por ejemplo, que el NFT en sí es una tecnología y no es una forma de hacer arte, es decir, es una manera, por ejemplo, de resolver un problema, hacer un contrato, sabemos cómo funciona esa lógica, pero la lógica del arte es una lógica bastante más evasiva y habría que empezar a ver a partir de hoy y a partir de justamente el presente cómo los artistas empiezan a jugar con esas lógicas digitales para hacer arte. Entonces, ¿qué pasa? Lo tenemos que empezar a ver es a partir de la producción de los artistas. Y como les decía también, que es una de las cosas en las que creo que nos puede ayudar a ver cuando hay algo que se llama arte, y es ver si eso empieza a ser circulado, consumido por lo que entendemos hoy como la escena del arte, es decir, sus instituciones, su mercado, sus críticas y su historia. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita hay dos mercados muy claros para el arte, o para el arte asociado al NFT. Está el mundo del arte, tradicional del siglo XX, las casas de subastas, Christie's, los museos, hay muchas galerías, empezando a adoptar la tecnología de NFT para subastar obras respaldadas en NFT, para coleccionar obras respaldadas en NFT o para exhibir obras en NFT. Eso está pasando por un lado. Y por otro lado, hay artistas y una escena emergente, por ejemplo, de ilustradores NFTs, de artistas que están trabajando la lógica del NFT, como por ejemplo eso, la lógica del contrato, la lógica del blockchain, que están jugando con cómo eso se puede ver de una manera crítica, que lo hablábamos en una de las pláticas, y eso a su vez, como está minteado como NFT en muchos de los casos, está también siendo comprado. Entonces son en mi opinión, dos fenómenos muy distintos. Cómo el mercado tradicional ha tomado la tecnología para sus subastas, sus exhibiciones y sus colecciones, y cómo a la par están surgiendo también artistas nuevos que están tomando relevancia en el mundo del NFT y en el metaverso en paralelo al arte tradicional, en paralelo a lo que puede ser una subasta en Christie's, en una colección en un museo, y eso está empezando a tener su propia lógica que es muy temprano para entender o estamos tratando de hacer. Entonces por eso también la gente se pregunta, pero ¿por qué compran estas ilustraciones si son de esta característica o de la otra? ¿O por qué compran esto si eso es algo que alguien puede hacer en Paint o algo que alguien puede ilustrar? Yo creo que la pregunta es más complicada que eso, porque esos artistas, precisamente NFTs, que no habían tenido espacio en museos, o en el sistema del arte del siglo XX, si queremos decirlo, hoy están adquiriendo relevancia por valor propio con obras de cuestionable valor estético para el mundo del siglo XX. Entonces, cómo eso vaya a chocar o vaya a surgir o vaya, no sabemos todavía porque otra vez es muy pronto. Entonces, la colección del NFT o la colección en el mundo digital está cruzada por lo que parecieran ser esos dos fenómenos. El que viene del arte, digamos, tradicional y el que está emergiendo en la propia lógica del mundo NFT. Claro que eso a nivel del coleccionista, eso se mezcla y eso también se mezcla a nivel de cómo nosotros lo consumimos, cómo circula. Pero son dos fenómenos muy distintos porque los otros son artistas que tenían visibilidad, circulación y crítica en lugares muy tradicionales en los que nosotros esperamos encontrar arte, como es el museo, como es la galería, como es un libro, como es un catálogo, y estos nuevos están en lugares donde no esperábamos encontrar arte, como el metaverso, como la blockchain, como proyectos Web3. Cuando eso
fenómenos propios del mundo digital los vamos a entender como arte y se van a consumir así por la institución o van a empezar a ver esos vasos comunicantes, eso está por verse. Y eso además está por cambiar. Puede ser perfectamente que lo que hoy haya emergido en el mundo del NFT y del metaverso propiamente dicho, como algo muy valioso, en 2, 3 años no lo sea. Si tuviésemos esa bolita mágica, aquí estuviésemos más bien con una guía de inversión haciendo los millonarios. El Pero no libro la de tenemos. Martin McFly y Biff Tannen. Exactamente, eso sería lo primero que yo haría, o sea, invertir en estas cosas. Pero como no la tenemos, ni el DeLorean NFT, ni la bola mágica, entonces nos queda especular, nos queda como entenderlo también mientras va sucediendo, porque es muy difícil predecirlo. Pero fíjate que yo creo que sí es importante hacer esas dos distinciones y asumir además que siendo esto una charla sobre coleccionismo, creo que eso es muy importante, saber que ese valor es volátil, que sube y baja y que si en el siglo XX ya nos costaba entenderlo, porque su valor dependía de cosas impredecibles, como una crítica positiva o negativa, como que lo sacaran en un programa de televisión y se hiciera conocido, o como que alguien, como pasó con Banksy, lo rompiera y se hiciera viral. Hoy hay mucha más incertidumbre al respecto porque no sabemos si se hace viral, por qué razones, si empieza a tener sentido para ciertos grupos que estén en el metaverso y le den valor porque es una figura relevante o porque Elon Musk decide tuitear sobre eso. Es decir, es tan extraño todavía o tan impredecible que habría que reafirmar para los coleccionistas y las coleccionistas, que entonces después de eso, evidentemente sí es tema de otra charla, ¿cómo puedo yo irme armando una colección que tenga sentido para mí más allá de la especulación o más allá de su valor monetario? Esas son preguntas que tienen, como siempre, consecuencias filosóficas y consecuencias materiales reales. Pero asumiendo, o nos puede quedar de tu pregunta, una de esas conclusiones también, de que es impredecible ese valor y es impredecible el lugar que ocupan en el arte y por lo tanto lo que hoy puede ser muy valioso, mañana no lo es y viceversa, porque esos mecanismos como arte dependen de lugares de exhibición, dependen de lugares, dependen de muchas cosas que estamos además apenas entendiendo y eso era en el siglo XX. Hoy más todavía depende de una nueva lógica que está emergiendo y que estamos apenas descubriendo. Entonces no podemos, o yo ahí no me aventuraría tampoco a poder entender demasiado apresuradamente cómo va a cambiar o qué forma va a tener esa colección específicamente de arte cuando hablamos de una colección digital o de una colección NFT, justamente por esta manera diferenciada en la que la hemos entendido históricamente y que hoy está emergiendo bajo su propia lógica, es a veces impertinente para muchas personas del sistema tradicional del arte o para la manera tradicional de escribir historia del arte, pero que es indetenible y que más nos vale que empecemos a entender cómo eso va a estar funcionando y que de nuevo, el panorama que tiene hoy no va a ser igual, ya lo sabemos, del de 6 meses, de un año o 2. Lo bueno es que esto está quedando grabado para la posteridad y después diremos, mire, como pensábamos hace 3 años de lo que Y estaba estábamos pasando. peladísimos, o sea, eso no... es Oye, generalmente Jesús, lo que pasa, me pero bueno, gustaría especular hasta ahora. que volvieras a decir cuál sería ese próximo tema respecto al coleccionismo, que dijiste el título ahí, pero no lo anoté. No sé si te acuerdas. Lo dijiste Sí hace me 2 minutos. acuerdo, pero no sé si lo podría decir igual de bien como lo recuerdas. Pero pudiese ser entonces cómo empezamos a coleccionar hoy bajo esta nueva lógica digital. Ya entendimos un poco la historia y cómo me protejo o cómo exploro o cómo experimento en la idea de coleccionar como forma de ordenar el mundo más allá de su valor económico. Pensando en su valor, digamos, y esto es una hipótesis artístico, cómo yo empiezo a dar mis primeros pasos para tratar de entender cómo
el arte asociado al mundo de NFT, eso va a ser un espacio fértil de colección y de colaboración y de consumo, en este caso, pero bueno, de colección nos vamos a pensar. Entonces yo creo que Bien, sería eso, sería, bueno, ya pensando en que es más accesible a nosotros y aquí, este, creo que estamos todas personas y Doing Good es una comunidad que reúne a personas parecidas con interés en el arte, con interés en el impacto social. ¿Cómo entonces, con esos intereses en mente, empieza una colección de arte? Creo que es una pregunta que nos puede llevar. ¿Okay? bien, bien. Oye, Jesús, agradecido una vez más, bro. Ahora siempre que salgo de esta charla, salgo más inteligente y más culto, así que ojalá mucha gente vea Al menos esto. más que los 3 primeros resultados en Google sería ya un gran avance. Excelente. Bueno, nada, nos despedimos. Gracias a todos los que se conectaron. Igual voy a compartir esto en el canal de español y en mi tweet y en todos lados porque creo que esta conversa estuvo buenísima, demasiada información de valor. Y nada, vamos a anunciar pronto la segunda parte porque ya quiero que continúe con la conversa del coleccionismo de arte, por qué coleccionar, cómo coleccionar, bajo qué criterios, cómo organizar esa colección. Yo creo Podemos que, aventurarnos que a unos criterios a ver qué tal, claro. sí, yo creo que la segunda parte de esta conversa también tiene que ser un poquito más de educativa, como lo acabas de plantear hace unos minutos, y yo creo que una tercera sesión ya sería un poco más de tips, ¿no? De coleccionismo, de gente que está empezando a coleccionar, qué criterios puede tomar en cuenta, qué preguntas hacerse quizás, qué tipo de coleccionista soy, qué quiero, etcétera. Yo creo que por ahí nos podríamos ir. No nos equivocamos pensando en que esta era la primera porque sí hay mucho todavía que conversar. Sí, En excelente, esa por lo menos si no nos equivocamos. excelente. Bueno, bro, agradecido y seguimos en contacto, ¿ok? Gracias a Mil Mavi, a gracias, Tom. Cuiraba, Gracias a a todos de los que se WCO, quedaron a la plática. finísimo. Un abrazo a todos. Chau, chau. Bye.